Buenas noches, Derek. Ha pasado ya bastante tiempo desde que todo ocurrió, pero las imágenes no abandonan mi mente. Regresan constantemente, sobre todo cuando cae la noche. Yo y Rodrigo, mi difunto esposo, vivíamos en un cuarto anexo que nosotros mismos construimos en el patio trasero de la casa de sus padres. Todo era muy modesto, ¿sabe usted? Las paredes eran de ladrillo desnudo con ese olor a mezcla húmeda que jamás terminaba de desaparecer del todo. Soñábamos con nuestro propio hogar, pero la realidad nos golpeaba duramente cada día. Rodrigo llevaba casi 12 meses sin conseguir trabajo estable. Aceptaba chambas ocasionales por aquí y por allá, pero el dinero nunca alcanzaba. Yo sostenía la mayor parte de los gastos con lo que ganaba, limpiando casas y vendiendo gelatinas de mosaico que preparaba yo misma. Era una lucha diaria sin tregua. Hubo meses en los que contábamos las monedas una por una para completar lo del tanque de gas. Ahora, mirando hacia atrás, ni siquiera comprendo cómo lográbamos sobrevivir. El problema que terminó por destrozar nuestras vidas comenzó el día en que nuestra parrilla eléctrica de 2 hornillas dejó de funcionar definitivamente. Era una reliquia oxidada y maltratada que la madre de Rodrigo nos había regalado, y entonces, una tarde, simplemente se negó a encender. Para mí, aquello representaba una catástrofe. Sin parrilla, no podía preparar las gelatinas. Sin las gelatinas, pues, las cuentas no cerrarían de ninguna manera. Pasamos el día siguiente recorriendo los mercados de pulgas del centro, revisando tiendas de artículos usados, talleres de reparación. Todo resultaba demasiado costoso, fuera de nuestro alcance. Cada negativa nos hundía un poco más en la desesperación. Rodrigo ya mostraba ese rostro sombrío de quien desea abandonarlo todo y desaparecer. Se notaba claramente que aquello hería su orgullo masculino, la impotencia de no poder adquirir ni lo más elemental. Al caer la tarde, cuando ya regresábamos derrotados a casa, vimos un letrero de liquidación total colgando en el portón de una vivienda antigua, de esas con muros altos, completamente manchados por la humedad acumulada. Una anciana de cabello completamente canoso nos recibió. El lugar tenía un ambiente denso, medio sofocante, y los muebles estaban todos esparcidos por el patio delantero. Y allá al fondo, arrimada contra una esquina, estaba ella, una estufa de 4 quemadores grande, esmaltada en blanco, con un horno que parecía una boca oscura abierta en la parte inferior. Mis ojos se iluminaron de inmediato. Nunca había tenido una estufa con horno. Rodrigo se acercó, ya sin demasiadas expectativas, y preguntó cuánto costaba. La anciana explicó con voz fatigada que los objetos pertenecían a una familia que había abandonado ese lugar precipitadamente hacía muchos años atrás. Cuando mencionó el precio, era tan ridículamente bajo que parecía una broma. Era exactamente el dinero que Rodrigo había guardado de un trabajo de albañilería. Él me miró, yo lo miré a él, y no fue necesario pronunciar palabra alguna. Nos la llevaríamos. Era nuestra salvación. Al menos eso creíamos entonces. Conseguimos un camión de carga casi regalado para transportar la estufa. Recuerdo a Rodrigo sudando copiosamente mientras luchaba por acomodar esa pieza enorme en su sitio, en nuestra cocina, que apenas tenía espacio para nosotros. Después de una limpieza profunda con fibra metálica y abundante detergente, quedó reluciente como nueva. Cuando encendí el primer quemador y la llama surgió intensa y azulada, sentí un alivio que no cabía en mi pecho. Abracé a Rodrigo allí mismo, genuinamente feliz por primera vez en muchísimos meses. Esa noche, incluso comimos mejor, con más satisfacción. Los problemas comenzaron unos 4 o 5 días más tarde. Detalles pequeños que en el momento uno prefiere ignorar para no preocuparse innecesariamente. Yo tenía una gata, la Manchas, una callejera completamente gris que había aparecido cachorra en nuestro portón y terminó quedándose. Una madrugada, desperté con un ruido extraño proveniente de la cocina. No era el sonido de ratones que ya conocía perfectamente. Era un rasguño persistente, un sonido metálico y amortiguado. Me levanté sin encender la luz para no despertar a Rodrigo. Fui caminando de puntillas, siguiendo el ruido, y noté que provenía de la estufa, más específicamente de dentro del horno. Mi primer pensamiento fue que la mancha se había metido detrás y quedó atrapada,
pero cuando me acerqué más, el sonido venía definitivamente del interior. Como la puerta era pesada, tenía un seguro antiguo que solamente se abría si tirabas con bastante fuerza hacia arriba antes de jalar hacia adelante. Con el corazón ya latiendo de forma irregular, golpeé la puerta del horno y el rasguño se volvió más frenético. Tiré del seguro con ambas manos. La puerta pesada descendió con un chasquido y la mancha saltó desde el interior, aterrorizada, y huyó hacia el patio. Yo me quedé inmóvil, observando el horno vacío, intentando comprender aquello. No tenía ningún sentido lógico. Estaba completamente segura de que la puerta estaba cerrada. Llamé a Rodrigo. «¿Qué pasa, Magdalena?» Apareció en la entrada de la cocina, la voz arrastrándose de sueño. «La manchas. Estaba encerrada aquí adentro. Dentro del horno», dije señalando. Rodrigo miró la estufa, luego a mí, y solamente se encogió de hombros. «Ay, habrás dejado la puerta abierta sin darte cuenta. Ese animal se mete en cualquier rincón», dijo aquello ya dándose la vuelta. «Ahora regresa a dormir, ándale». No le dio la más mínima importancia. Para él, la explicación era sencilla y la culpable era yo. Pero yo sabía que no era así. Había limpiado toda la cocina antes de acostarme y recordaba haber pasado el trapo por la puerta del horno. Estaba cerrada. Intenté no pensar más en ello. Me convencí de que podía estar exhausta y haberme confundido, pero quedé con una inquietud persistente. La vida continuó su curso, y con la estufa nueva funcionando, mis pedidos de gelatina de mosaico aumentaron. Finalmente estaba logrando ahorrar un dinerito que nos daba algo de respiro. Rodrigo, por otro lado, parecía cada vez más ausente, más irritable. Creo que, en el fondo, se sentía empequeñecido porque yo estaba aportando más dinero al hogar que él. Nunca lo expresó con esas palabras exactas, pero su silencio era aplastante. A veces llegaba a casa con aliento a aguardiente y se iba directo a la cama, sin siquiera saludarme. Un viernes tenía una entrega importante para hacer el sábado en la mañana. Eso significaba pasar la noche despierta en la cocina. Rodrigo había salido con unos conocidos. Dijo que iba solamente por unas cervezas, pero yo ya sabía que no tenía horario de regreso. Ya pasaban de las 2 de la madrugada. Yo estaba allí sola, únicamente con el zumbido del motor del refrigerador rompiendo el silencio. Toda la casa olía a vainilla y azúcar. Coloqué la última tanda de moldes para cuajar y me senté un momento en la silla de la cocina para descansar, observando el tiempo transcurrir a través del vidrio de la puerta del horno. Mis párpados pesaban de cansancio. Fue entonces cuando escuché un sonido muy tenue, como el de alguien removiendo cenizas, un raspado seco y hueco, y provenía de dentro del horno. Mi primer pensamiento fue que alguna de las gelatinas se había volcado, que la mezcla estaba derramándose y quemándose en el fondo de la estufa. Me incliné sobre la silla para observar mejor a través del vidrio, que estaba medio sucio y empañado por el calor, pero lo que vi allá dentro no era una gelatina. Por un instante, no comprendí lo que estaba viendo. Parecía una mano, una silueta oscura que parecía estar hecha de hollín o cenizas, con dedos largos y delgados que se doblaban lentamente. La forma se deshacía y se reconstruía en medio del resplandor anaranjado del horno, como si estuviera hecha de humo. No tenía brazo, no tenía cuerpo, solamente aquella mano de oscuridad retorciéndose allá dentro. Di un salto hacia atrás, la silla golpeó contra la pared y caí al suelo. Perdí toda la fuerza del cuerpo, mis piernas se volvieron gelatina. Me quedé allí sentada en el piso helado, simplemente mirando la estufa, sin conseguir respirar adecuadamente. No lograba gritar, la voz no me salía. Lo único que mi cuerpo consiguió hacer fue arrastrarse lejos, hacia el rincón más alejado de la cocina, sin apartar nunca los ojos de aquella puerta de vidrio. Permanecí acurrucada allí, no puedo decir durante cuánto tiempo. Un olor intenso a quemado comenzó a apoderarse del ambiente. No era olor de gelatina, era un olor pútrido, de cabello quemándose, de plástico derretido, algo horrible. Reuniendo la fuerza que ni tenía, me puse de pie. Corrí hasta el tanque de gas y cerré la válvula con la mano temblando sin control. Tomé el celular para llamar a Rodrigo. Timbraba, 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 buzón de voz.
Intenté nuevamente, y otra vez, nada. Estaba completamente sola con aquello. El valor que surgió fue el de la pura desesperación. Agarré un trapeador que quedaba detrás de la puerta y, sosteniendo el palo frente a mí como si fuera una lanza, caminé despacio de regreso hacia la estufa. Con la punta del palo, empujé el seguro hacia arriba y la puerta pesada cayó, haciendo un estruendo tremendo. Adentro no había nada más que mis gelatinas perfectas y cristalinas. Ninguna mano, ninguna ceniza. Solamente aquel olor nauseabundo que todavía flotaba en el aire. Saqué los moldes de allí, apagué todo y me encerré en nuestro cuarto hasta que amaneció. Rodrigo solamente llegó a casa al día siguiente cuando el sol ya estaba alto, quejándose de la claridad y del dolor de cabeza. No le conté nada de lo sucedido la noche anterior. No serviría de nada. Solamente diría que estaba cansada, que estaba imaginando cosas. Apenas nos hablamos. Salí a entregar mis pedidos con una sonrisa forzada en el rostro, pero por dentro estaba destrozada. Pasé el resto del día con una sensación terrible, un peso en la boca del estómago, mirando hacia la estufa como si fuera una serpiente venenosa durmiendo en el rincón de la cocina. La noche siguiente fue la peor de todas. No quería, pero necesitaba usar la estufa nuevamente. Tenía otro pedido que adelantar. Intenté crear una normalidad inexistente. Rodrigo se quedó en casa, tirado en el sofá, viendo televisión. La Manchas, mi gata, estuvo extraña todo el día. No se separaba de mí, enroscándose en mis piernas con cada paso que daba. Parecía asustada. Cuando la noche cayó completamente, un olor fuerte a gas comenzó a expandirse por la casa. Un olor denso que llegaba a provocar dolor de cabeza. Corrí hacia la cocina. «Rodrigo, ¿estás sintiendo esto?», grité desde la entrada. Él vino desde la sala, arrastrando los pies con el rostro hosco de siempre. «¿Qué olor a gas es este, Magdalena? ¿Quieres incendiar la casa? ¿Dejaste la estufa fugando?». «No», preguntó. Me acusó. Fui directo al tanque. La válvula de seguridad estaba cerrada tal como yo siempre la dejaba. Los quemadores de la estufa estaban todos apagados, pero el olor provenía de allí, intenso, como si estuviera escapando por las rendijas del horno. Fue entonces cuando noté la ausencia de algo. La Manchas ya no se estaba frotando contra mí. Un escalofrío extraño me recorrió la nuca. Comencé a llamarla con la voz ya medio temblorosa. Busqué debajo de la mesa. La llamé en el patio. Nada. Rodrigo solamente me observaba impaciente. «Esa gata debe haber salido. Deja ya ese drama». Pero yo sabía, un tipo de certeza horrible que oprime la boca del estómago. Yo sabía dónde estaba. Caminé hasta la estufa con las piernas débiles. Mi mano sudaba tanto que resbaló en el seguro en el primer intento. En el segundo, la puerta pesada descendió con un chirrido. Ella estaba allí dentro, encogida como si estuviera durmiendo. Los ojos abiertos pero vidriosos, sin vida. No tenía ni un rasguño, no estaba quemada, estaba simplemente muerta. El olor a gas que salía de dentro del horno era casi sólido, insoportable. Lancé un grito, un sonido que ni siquiera parecía ser mi voz. Rodrigo vino corriendo y vio la escena. Su reacción no fue de susto ni de tristeza, fue de pura rabia. «¿Pero qué demonios, Magdalena? ¿Cómo dejaste que la gata entrara ahí? Mira la porquería que hiciste». «No fui yo», gritaba ya llorando, sin poder detenerme. «No fui yo, Rodrigo. Es esta cosa, es esta estufa». Él me sujetó con fuerza por los brazos. Su rostro estaba enrojecido cerca del mío. «Deja de decir esas estupideces. No hay cosa alguna. Te estás volviendo loca. La culpa es tuya». Él sacó el cuerpo de la Manchas de allí con una expresión de asco, lo envolvió en un trapo viejo de piso y fue a enterrarlo al fondo del patio, sin decir nada más. Aquella noche tuve la certeza de que estaba sola. No era solamente contra lo que fuera que vivía en aquella estufa. Estaba sola contra mi propio marido. Al día siguiente, reuní el dinero del pan y tomé un autobús hasta la casa de mi abuela, doña Carmela. Toqué, llamé, pero el silencio respondió. Una vecina me informó que había viajado para ayudar a una hermana enferma en el pueblo y solamente regresaría la próxima semana. Creo que el camino de regreso a casa fue el viaje más largo de mi vida. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Apenas nos mirábamos dentro de casa.
Yo comencé a evitar la cocina como si fuera un lugar contaminado. Cancelé los pedidos de la semana. Inventé una excusa de que estaba enferma. No iba a encender aquella estufa nunca más jamás. Rodrigo lo notó, por supuesto, y su rabia parecía crecer cada día, fermentando en el silencio y en el aire pesado de nuestra casa. Cierta noche, lo vi parado frente a la estufa, en la oscuridad, pasando la mano despacio por la puerta de esmalte blanco, como haciendo una caricia. Él no me vio allí. La chispa final fue una noche de lluvia torrencial, de esas con viento que silba en las rendijas y hace que la electricidad parpadee sin cesar. Y como era de esperarse, la luz se cortó definitivamente. Quedamos en una oscuridad total, solamente con el ruido de la tormenta del otro lado. Encendí una vela y la dejé en la sala, donde Rodrigo estaba refunfuñando en el sofá. Fui hasta nuestro cuarto a buscar más velas, y cuando estaba regresando, vi una luz extraña viniendo por el pasillo. Una luz anaranjada que pulsaba débilmente como la de una fogata. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Fui caminando despacio y la luz provenía de la cocina. Me detuve en la entrada, mirando hacia adentro. Los 4 quemadores de la estufa estaban encendidos, solos. Las llamas subían altas, casi alcanzando el techo, agitándose en la oscuridad sin hacer ningún ruido. Era una visión al mismo tiempo hermosa, y la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Antes de que pudiera tener cualquier reacción, se apagaron todas de golpe. La cocina se sumergió nuevamente en la oscuridad total. Aquello fue mi límite. Basta. No iba a pasar un día más con aquella cosa dentro de mi casa. Regresé a la sala con la llama de la vela temblando en mi mano. Rodrigo, mañana mismo vamos a sacar esta estufa de aquí. Mi voz salió firme, una firmeza que ni sabía de dónde había surgido. Él levantó el rostro de la oscuridad. La luz de la vela deformaba su cara en la penumbra. ¿Sacar la estufa? Te volviste loca completamente. Fue lo único que vale la pena que logré comprar para esta casa. Esta cosa no vale nada. Mató a mi gata Rodrigo. Casi nos mata con el gas. Esta cosa no es de Dios. Él soltó una carcajada, una risa seca, sin humor alguno, que me provocó un escalofrío. La gata murió por descuido tuyo. El gas fuiste tú quien lo dejó escapar. Ahora la estufa se enciende sola. ¿Cuál va a ser la próxima excusa, Magdalena? ¿Vas a decir que habla contigo? Y fue en ese momento exacto que ambos escuchamos. Un ruido proveniente de la cocina, un sonido alto, metálico, un golpe fuerte, luego otro y otro más. Eran golpes rítmicos y violentos, uno tras otro. Era la puerta del horno abriéndose y golpeando con una fuerza imposible, resonando en la oscuridad. Retrocedí instintivamente, intentando jalar el brazo de Rodrigo. «Salgamos de aquí ahora, Rodrigo». Pero él no se movió. Estaba inmóvil, mirando hacia la entrada oscura de la cocina, con una expresión que nunca había visto antes. No era miedo, era otra cosa. Desafío, tal vez, una rabia helada. «No te vas a deshacer de mi estufa», dijo con la voz muy baja y peligrosa. Rodrigo se soltó de mi agarre con un jalón y comenzó a caminar en dirección a la cocina, hacia el ruido que continuaba cada vez más rápido y más fuerte. Yo gritaba para que regresara, para que saliéramos de casa, por el amor de Dios, pero él no me escuchaba. Era como si no me oyera más, como si otra voluntad lo arrastrara hacia la oscuridad de la cocina y la mía fuera solamente un ruido de fondo. Entró en la oscuridad de la cocina y los golpes cesaron súbitamente. Un silencio pesado se apoderó de la casa, interrumpido únicamente por el sonido de la lluvia afuera. Me quedé parada en la sala, incapaz de moverme. «Rodrigo», llamé, pero mi voz fue apenas un susurro. No hubo respuesta. Aquel silencio que venía de la cocina era 1000 veces más aterrador que los golpes. Con la vela temblando en mi mano, forcé mis piernas a caminar, un paso a la vez, hasta la entrada de la cocina. Lo primero que vi fue su silueta. Rodrigo estaba parado de espaldas a mí, justo frente a la estufa, completamente inmóvil. «Rodrigo», llamé nuevamente un poco más alto. Se dio vuelta muy lentamente. En la oscuridad, solamente podía ver el contorno de su rostro y el blanco de sus ojos, que estaban desorbitados. No me estaba mirando a mí, miraba por encima de mi hombro hacia la sala oscura detrás de mí. Entonces, con la voz vacía, dijo:
Ella está justo detrás de ti. No necesité mirar. Sentí un aire helado, una presión en el ambiente. Me di vuelta para correr, pero él fue más rápido. Rodrigo me agarró por la cintura y me arrastró hacia el interior de la cocina. Tenía una fuerza que no era suya, una fuerza animal. ¿Quieres ver qué hay ahí adentro?, gritaba con el rostro trastornado. No me crees, ¿verdad? Te voy a mostrar que no hay nada. Me lanzó contra la estufa. Mi cabeza golpeó la pared y todo se volvió medio borroso. Sujetó mi nuca con ambas manos y comenzó a forzar mi rostro hacia abajo en dirección al horno abierto. El olor a gas y a cabello quemado regresó con todo, sofocándome. Me debatía, arañaba, pateaba. El pánico me dio una energía que no sabía que tenía. En la pura desesperación, doblé las rodillas y empujé su abdomen con toda la fuerza de mi cuerpo. El golpe lo desequilibró. Rodrigo tambaleó hacia atrás, los brazos girando en el aire, buscando apoyo. Su mano golpeó el lateral de la estufa y lanzó un grito de dolor. Pero el desequilibrio ya era demasiado grande. Cayó hacia adelante en un movimiento desarticulado. Hubo un sonido hueco y húmedo cuando su cabeza encontró el filo de metal del horno abierto. Su cuerpo no llegó al suelo. Quedó atrapado allí de la cintura hacia arriba dentro del horno. Las piernas quedaron afuera dobladas en un ángulo antinatural. No se movió más. La vela había caído al suelo y se había apagado. Y en ese instante exacto, la luz de la calle regresó. El foco de la cocina parpadeó 1, 2 veces y se encendió, iluminando toda la escena con una luz blanca y fría. Me quedé inmóvil, observando las piernas de mi marido saliendo de dentro de la estufa. No hubo grito, no hubo llanto, no había nada dentro de mí. No sé cuánto tiempo permanecí allí. El día comenzó a aclararse afuera. Fue un toque firme en el portón lo que me hizo volver en mí. Era la voz de mi abuela, doña Carmela. Había regresado del viaje antes de tiempo. Me encontró sentada en el piso de la cocina, abrazando mis propias rodillas, mirando hacia la estufa, mirando las piernas de Rodrigo. Creo que le conté todo, pero no puedo recordar mis propias palabras. Recuerdo que me sacó de allí, me envolvió en una sábana. Recuerdo destellos de la policía, de los vecinos curiosos en el portón. El dictamen fue frío, accidente doméstico. Rodrigo ebrio habría tropezado y caído. Nadie cuestionó nada, nadie me creyó, por supuesto. Y para ser sincera, padre, hay días en que ni yo misma me creo. Lo único que sé es que perdí todo aquella noche. La casa, Rodrigo y mi cordura. Nunca más regresé a aquel barrio. Pero hasta hoy, cuando siento olor a gas o cuando veo una estufa blanca y antigua en algún aparador, todo mi cuerpo reacciona. Es como si volviera a aquella cocina, a aquella noche. Es un horror que para mí nunca va a tener fin. Antes de que pasemos al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya activaste la campanita de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bien, continuemos. Ni siquiera sé bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez sea solo para sacarlo afuera, para ver si contándoselo a alguien el peso disminuye un poco. Hace mucho tiempo que sucedió, pero hay noches en que cierro los ojos y todavía estoy allí sintiendo el olor a pasto y a otra cosa, una cosa equivocada. La vida en la hacienda siempre tuvo un ritmo propio. Despertar antes del sol, el café cargado para calentar el cuerpo, el día entero en la faena y la noche para descansar los huesos. Era una vida dura, pero era buena, era simple. Y yo tenía a mi mejor amigo allí conmigo, Esteban. Nos conocimos de niños, crecimos juntos corriendo por todo aquel potrero. Él era más callado, siempre lo fue. Tenía una mirada profunda, medio distante, y un modo medio amargo que no ocultaba bien cuando hablaba de los demás. Aún así, era mi amigo, un sujeto de confianza. Creíamos conocer cada pedazo de aquel lugar, cada barranco, cada atajo, cada árbol, pero estábamos equivocados. Todo comenzó con el ganado. Una mañana de martes, si no me equivoco,
Uno de los peones encontró una vaquilla alejada del rebaño, cerca de la cerca que daba al monte más cerrado. De lejos parecía que solamente estaba durmiendo, pero de cerca la escena era otra. El vientre del animal estaba abierto, un corte que parecía hecho con una precisión que no era de animal. Y en el cuero, en la parte superior del lomo, había una marca. Eran 3 rasguños profundos paralelos, como si una garra de 3 dedos hubiera sido presionada allí con mucha fuerza. Lo más extraño es que no había señal de lucha, ni rastro de puma, de nada, solo la vaquilla muerta y aquella señal extraña. Fue un día entero de conversación y teoría, pero nadie llegó a ningún lado. Una semana después, 2 reses más aparecieron de la misma manera, mismo corte, misma marca de 3 garras. Don Jacinto, nuestro capataz, un hombre serio que ya había visto de todo en esta vida, andaba de un lado para otro con la frente fruncida. Hablaba de puma. Decía que algún animal grande y enfermo debía haber bajado de la sierra. Mandó reforzar las cercas y organizó unas rondas nocturnas. Hasta intentábamos creer, pero en el fondo todos sentían que no era eso. Un puma destroza, come su presa. Aquello era diferente. Parecía hecho con intención. La tranquilidad de la hacienda se había esfumado. El silencio de la noche, que antes era bueno, ahora pesaba. Cada crujido de rama seca hacía que miráramos por encima del hombro. El miedo se volvió parte de nuestro día a día, y fue entonces que la cosa empeoró de una manera que nadie imaginaba. Uno de los nuestros, Ceferino, un sujeto hablador que gustaba de presumir, desapareció. Había ido a reparar un tramo de la cerca más lejana, en un lugar al que casi no íbamos. Pasó el día, llegó la noche, y nada de que volviera. A la mañana siguiente, don Jacinto reunió a unos 6 o 7 de nosotros para buscarlo. Yo fui también. Caminamos por horas gritando su nombre, esperando una respuesta que no venía. Fue Esteban quien lo encontró. Solamente levantó la mano en silencio y señaló hacia una mata de arbustos espinosos. El cuerpo de Ceferino estaba allí. No me gusta ni recordar la imagen. Estaba caído boca abajo, y en la espalda de la camisa desgarrada estaba la marca, las 3 garras, profundas, clavadas en la carne. Ver aquello en un animal ya había sido malo. Verlo en un compañero de trabajo, en un hombre que horas antes estaba riendo y tomando café con nosotros, fue otra cosa. Mis piernas se debilitaron. Nadie habló nada por un buen rato. ¿Qué se podía decir? Regresamos cargando su cuerpo y el ánimo en la hacienda se desplomó definitivamente. La teoría del puma ya no convencía a nadie. Comenzaron a hablar de gente, venganza de alguna hacienda vecina, alguna pelea antigua. Poco a poco, uno comenzó a desconfiar del otro. Fue en esa época que comencé a notar a Esteban. Se volvió aún más callado, lo cual ya era difícil, pero no era el silencio de luto que todos sentían. Era un silencio diferente, un vacío. A veces lo pescaba mirando hacia la nada en dirección al monte, con una expresión que no podía descifrar. Cuando le pregunté si estaba bien, solo se encogió de hombros y dijo que Ceferino no debió haber ido allá solo. El modo frío en que lo dijo me dio algo malo en el estómago. Las noches se arrastraban. Nos turnábamos en la vigilancia en parejas o tríos cerca del galpón principal. Nadie tenía ya valor para quedarse solo. Sentíamos el miedo en el cuerpo, el pecho oprimido, un sabor malo en la boca. En una de esas noches estábamos yo, Esteban y don Hilario, el peón más antiguo de la hacienda. Habíamos encendido una fogata pequeña, más para espantar los pensamientos malos que el frío. Esteban estaba quieto, como siempre, una sombra en el borde de la luz, afilando la hoja del machete despacio, con un movimiento repetitivo. El sonido del metal en la piedra era lo único que rompía el silencio. Fue entonces que don Hilario, que raramente hablaba más de lo necesario, carraspeó. Sacó del bolsillo el papel y el tabaco, y con los dedos gruesos manchados de tierra, enrolló un cigarrillo con una calma que llegaba a irritar. Lo encendió, dio una calada larga, y soltó el humo en el aire oscuro. ¿Esto que anda por ahí? Su voz salió ronca, arrastrada. No es animal, ni es gente de otra hacienda. Nos quedamos callados esperando. El machete de Esteban se detuvo. Cuando yo era muchacho, allá por los rumbos de donde vengo,
hubo una cosa parecida. Comenzó en el ganado también. Después se llevó gente. Decían los antiguos que era un nahual maldito, un condenado, alguien que fue tan malo en vida, pero tan malo, que cuando murió, ni el mismo demonio lo quiso. La propia tierra sentía asco y echaba el cuerpo fuera de la tumba. Y entonces el alma en pena queda atrapada en el cadáver, vagando por ahí, seca de maldad, atacando lo que ve por delante solo por odio. No caza para comer, caza para lastimar, para dejar la marca de su amargura. Sentí un escalofrío que no era de frío. Miré de reojo a Esteban. Había dejado de afilar el machete y encaraba a don Hilario, pero no vi miedo en su rostro. Vi otra cosa, un brillo rápido, un brillo de maldad en la mirada que desapareció tan rápido como apareció. Solamente soltó una risita baja, casi un soplo, y volvió a pasar la piedra en la hoja. La historia de don Hilario dejó a todos callados. Algunos rieron nerviosos, otros se persignaron, pero nadie dudó de verdad. Tenía más sentido que cualquier puma enfermo. Estábamos lidiando con una cosa que no era de este mundo. A la mañana siguiente, don Jacinto no habló de ronda, habló de cacería. No era una pregunta, era una orden. O íbamos tras aquella cosa, o esperábamos que viniera a buscar a uno más de nosotros dentro de casa. Éramos unos 15 hombres en total, reunidos en el patio mientras el sol todavía estaba saliendo. El arsenal era lo que teníamos: escopetas de caza, algunas bien viejas, machetes afilados, hoces. Mirando aquello, aquellas herramientas de trabajo transformadas en armas, íbamos a cazar un fantasma con machete. Entramos al monte en fila con don Jacinto al frente. El aire cambió de inmediato, se volvió más denso, húmedo. El ruido de nuestros pasos parecía demasiado fuerte, un ruido que no combinaba con el lugar. Cada hoja que caía, cada pájaro que cantaba lejos, hacía que saltáramos. El miedo había dejado a todos con la mecha corta. En un momento, un armadillo pasó corriendo entre el monte y uno de los muchachos casi dispara. Don Jacinto tuvo que dar un grito para que se calmara. Yo intentaba quedarme cerca de Esteban. Quería ver si actuaba diferente, si mostraba miedo, cualquier cosa que probara que era solo uno más de nosotros, asustado como todos. Pero estaba normal, demasiado normal. Se movía por la selva con una facilidad que yo, que crecí con él, nunca había visto. Parecía que sabía exactamente dónde pisar para no hacer ruido, cómo desviarse de las ramas antes incluso de que se acercaran. ¿Estás bien?, le pregunté, la voz saliendo más baja de lo que quería. Me miró de lado, y aquel brillo extraño estaba allí de nuevo por un segundo. «Solo quiero que esto termine pronto», respondió, y siguió adelante. Aquello no me tranquilizó, al contrario, la respuesta era demasiado correcta, demasiado fría. Caminamos por horas, un cansancio pesado instalándose en los hombros, mezclado con la tensión que no disminuía. Ya estábamos casi pensando en regresar cuando uno de los hombres del frente se detuvo. De repente, señaló hacia una hoja ancha a la altura del pecho. Había una única gota de sangre allí, oscura, casi negra y todavía fresca. No había rastro en el suelo, ni señal de lucha, nada. Solo aquella gota solitaria, como si hubiera goteado del cielo. Fue Esteban quien indicó el camino. Apenas miró al suelo, levantó el rostro, olfateó el aire como un animal y señaló hacia una dirección específica, hacia una quebrada oscura y llena de piedras que siempre evitábamos. «Es por allá», dijo, con una certeza que me dio hielo por dentro, y sin esperar por nadie, comenzó a caminar. Nadie cuestionó a Esteban. El miedo era tanto que cualquier certeza parecía mejor que la duda. Lo seguimos hacia dentro de aquella quebrada, un tajo de piedra en la ladera del cerro. El aire allí era helado y había un olor fuerte, un olor de animal muerto y de tierra húmeda, pero con algo más. Un hedor ácido que revolvía el estómago. La entrada era un hueco oscuro en la roca, una pequeña caverna. Dudamos. Nadie quería entrar allí, pero un sonido vino desde adentro, un arrastrar de algo pesado en el piso de tierra. «Prendan las linternas». La voz de don Jacinto fue un susurro tenso. Las luces cortaron la oscuridad. El lugar era más grande por dentro de lo que parecía, y allá al fondo, en un rincón, vimos un montón de trapos sucios y huesos. Eran huesos de animales.
pero entre ellos reconocí la camisa a cuadros de Ceferino. Me congelé en el acto. Fue entonces que una sombra se movió en la oscuridad con una velocidad que no era humana. No era un animal de 4 patas. Era una cosa alta, flaca, que se apoyaba en extremidades largas y delgadas. La piel parecía estirada sobre los huesos de un gris sucio, cubierta de mechones de pelos oscuros y gruesos. Don Jacinto gritó algo que no entendí, y el primer disparo de escopeta explotó, el ruido haciendo que el mundo entero temblara. La criatura soltó un chillido, un sonido agudo, desgarrado, que mezclaba rabia y dolor de un modo que hizo que el pelo de la nuca se levantara. Se proyectó contra la pared de la caverna, clavando las garras en la roca para escalar, moviéndose como una araña, pero otro disparo la alcanzó de lleno. Cayó al suelo, retorciéndose. Nos acercamos despacio, un círculo de hombres asustados alrededor de aquella cosa que se debatía en el suelo. Y entonces, lo más horrible que he visto en mi vida, comenzó a suceder. Su cuerpo comenzó a crujir. Era un sonido húmedo de huesos quebrándose y realineándose bajo la piel. Las extremidades largas fueron encogiéndose, doblándose en ángulos imposibles. La piel grisácea parecía retraerse y los pelos oscuros desaparecían como si fueran absorbidos hacia adentro. La cosa toda se encogía, temblando en un espasmo violento, soltando un gemido bajo y continuo, un lamento de pura agonía. Cuando el temblor disminuyó, las linternas enfocaron lo que había quedado en el suelo. Ya no era la criatura, era un hombre caído de lado, sangrando, con el rostro sucio de tierra y desfigurado por el dolor. Era mi amigo, era Esteban. El silencio dentro de aquella caverna era lo más pesado que había sentido jamás. Era roto solo por el gotear del agua en algún lugar en la oscuridad y por los gemidos bajos de Esteban. Un sonido que ya no era de animal ni de gente, era solo dolor. Todos nos quedamos parados, las luces de las linternas temblando en nuestras manos, iluminando aquella escena de pesadilla. Aquel era nuestro monstruo, uno de nosotros. Quería gritar, quería correr, quería decir que tenía que haber otra manera, pero mi garganta estaba cerrada. Mi cuerpo no me obedecía. Solo conseguía mirar lo que había sido mi mejor amigo, retorciéndose en el piso de tierra. Vi a don Jacinto levantar la escopeta. Su rostro no mostraba sentimiento alguno, pero las manos temblaban. Miró a cada uno de nosotros, uno por uno, y nadie desvió la mirada. En aquel momento, sin que una sola palabra fuera dicha, un pacto se hizo allí, sin que nadie abriera la boca. La verdad moriría allí. Cerró los ojos por un instante, y entonces el estruendo del disparo resonó por la caverna. Un sonido sordo, final. El cuerpo de Esteban dio un último sobresalto y quedó quieto. Nadie se movió. El olor a pólvora se mezcló con el hedor del lugar y el silencio que vino después fue nuestra condena. Junto con Esteban, una parte de cada uno de nosotros murió también. No hubo rezo, no hubo despedida. Con las manos y con las hojas de los machetes, cavamos un hoyo allí mismo en el piso de la caverna. Lo enterramos a él o lo que fuera que se hubiera convertido, bajo un montón de piedras sueltas. Borramos nuestros rastros lo mejor que pudimos y salimos de aquella quebrada sin mirar atrás. Regresamos a la sede de la hacienda con el sol saliendo, pareciendo un grupo de fantasmas. Don Jacinto anunció que habíamos encontrado y matado un animal extraño, grande, y que el peligro había terminado. Nadie hizo preguntas. Creo que nadie quería saber las respuestas. La vida en la hacienda continuó, pero la alegría nunca más volvió. El ganado engordó, la cosecha vino, pero la risa se volvió más rara, las conversaciones más cortas. Nosotros, los hombres que estuvimos en la caverna, nunca más tocamos el tema, pero el secreto estaba allí en nuestras miradas, en nuestra desconfianza. ¿Cómo puedes confiar en alguien de verdad después de ver de lo que una persona es capaz? No aguanté quedarme. Algunos meses después, reuní mis pocas cosas y me fui. Anduve por ahí, conseguí otros trabajos, pero nunca más encontré mi lugar. Hasta hoy, casi 20 años después, todavía tengo pesadillas. No con la criatura, no con el monstruo de piel gris. Sueño con el rostro de mi amigo torcido de dolor. El mal de verdad no es el bicho del monte, es la maldad que puede nacer dentro de una persona.
Y lo peor de todo es ser uno de los pocos que sabe eso, y tener que cargar el secreto de lo que fue necesario hacer para enterrarla. Mi nombre es Mateo. Todo comenzó, o mejor dicho, todo se desmoronó hace unos 2 años. Yo tenía 17. Mis padres fallecieron en un accidente de tránsito en una de esas carreteras de doble vía que atraviesan el campo. Un choque feo en una madrugada con neblina. De una hora para otra mi piso desapareció. Fui a vivir con mi abuela, doña Aurelia, en una casa antigua, en un barrio residencial más alejado del centro. Era una casona sencilla, igual a todas las otras de la calle, con un portón bajo de hierro y un pequeño jardín que ella cuidaba con una dedicación enorme. Su casa era silenciosa, un tipo de silencio que pesa, ¿sabe? Que parece llenar todos los espacios. Yo pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el cuarto, que antes era un cuartito de manualidades. El olor a encierro y a aceite de máquina nunca se iba de verdad. Creo que en el fondo yo ya me sentía medio fantasma antes incluso de que todo comenzara. En la escuela nueva, un colegio público enorme, un edificio viejo y con pasillos que parecían no tener fin, yo era solo uno más. Andaba por los patios y nadie me notaba. Era como si no ocupara espacio, y para ser sincero, no hacía ningún esfuerzo por cambiar eso. El dolor de la pérdida me había dejado indiferente a todo, hueco. La verdad, y es difícil admitir esto en voz alta, es que la idea de simplemente apagarse no me parecía la peor cosa del mundo en aquella época. No era un plan, no era un deseo activo, era más como una curiosidad extraña, un pensamiento que pasaba por mi cabeza tarde en la noche, cuando el único sonido en el cuarto era el zumbido de un mosquito lejano. Miraba hacia el techo y me preguntaba si, para quien ya perdió todo, el final sería realmente un final o solo una continuación del vacío. Esa era la trampa. No lo sabía, pero mi propia desesperación estaba llamando la atención de alguna otra cosa en la oscuridad. La primera señal de que algo estaba mal de verdad sucedió en la escuela. Fue sutil, una cosita de nada que intenté ignorar lo máximo que podía. Estaba caminando por uno de los pasillos del segundo piso, un pasillo que estaba siempre medio vacío, porque solo daba a las aulas del tercer año y un laboratorio de química que casi nunca usaban. Pasé por la puerta de una de las aulas vacías y escuché claramente el sonido de un pupitre siendo arrastrado en el piso, un ruido seco de madera raspando el concreto. Me detuve en el acto. El sonido había venido de dentro del aula. Me asomé por la ventanita de vidrio de la puerta. No había nadie. El aula estaba en penumbra, con los pupitres alineados e inmóviles. Pensé que podía ser el viento o solo el edificio antiguo asentándose, como los edificios viejos hacen. Me encogí de hombros y seguí mi camino, pero con esa inquietud persistente. Después de eso, las cosas comenzaron a volverse más frecuentes. Una sensación de frío repentino, como si alguien abriera la puerta de un congelador a mi lado, incluso en pasillos repletos de gente en el calor de la tarde. Nadie más parecía sentirlo. Veía a los otros alumnos conversando, riendo, empujándose unos a otros, y yo era el único que se encogía por un instante con aquel frío que parecía no venir de ningún lugar. Lo peor era la sensación de ser observado. ¿Sabes cuando sientes que hay alguien mirándote y te volteas para buscar? Sucedía todo el tiempo, en la biblioteca, en el patio durante el recreo. Sentía un peso en mi nuca, una presión. Mis ojos barrían el lugar buscando, pero nunca había nadie mirándome fijamente. Era solo la misma multitud de siempre. Comencé a pensar que realmente me estaba volviendo loco, que el duelo y el estrés estaban finalmente cobrando su precio, haciéndome ver y sentir cosas. Era más fácil creer eso que la otra posibilidad. La gota que derramó el vaso, el momento en que mi excusa de estar volviéndome loco terminó de inmediato, vino un martes. Necesité quedarme hasta más tarde en la escuela para terminar un trabajo de historia que valía la mitad de la nota del bimestre. Me fui quedando, y cuando vi ya no quedaba casi nadie en los pasillos.
El sol ya se había puesto, y la luz que entraba por las ventanas altas era aquella luz de fin de tarde que dejaba todos los rincones más oscuros. Estaba en el aula del segundo B en el primer piso. Estaba tan concentrado en terminar de escribir que apenas noté el silencio profundizándose allá afuera. Pero entonces el aire comenzó a cambiar. Se volvió pesado, denso. Aquel mismo frío que ya había sentido antes regresó. Solo que esta vez parecía haberse instalado en el aula entera, viniendo de ningún lugar. Levanté la cabeza, medio aturdido por el cansancio, y miré en dirección al pizarrón, y fue entonces que lo vi. No sé cómo describirlo bien. En el rincón del aula, cerca del techo, había una forma, una silueta oscura con el contorno de una persona, de un muchacho, tal vez. Estaba flotando a unos 2 palmos del techo, balanceándose levemente, muy levemente, hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera colgado de una cuerda que no existía. No tenía rostro, no tenía detalles, era solo una mancha de oscuridad, más oscura que el resto del recinto. Mi bolígrafo cayó de mi mano, hizo un ruidito de plástico golpeando el suelo, que hizo un ruido enorme en el silencio. Todo mi cuerpo se congeló. El aire no entraba a mis pulmones, por más que intentara jalar. Me quedé allí mirando, incapaz de moverme o de gritar con los ojos fijos en aquella cosa que se balanceaba suavemente en un movimiento mudo y constante. No sé cuánto tiempo duró, segundos, 1 minuto. De repente, mis piernas se destrabaron solas. No pensé en tomar mi mochila, mis libros, nada. Solo me lancé hacia atrás. La silla se volcó con un estruendo y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, tropezando con mis propias piernas, con mi corazón latiendo tan fuerte que escuchaba el sonido en mis oídos. Disparé por el pasillo vacío, bajé las escaleras de 2 en 2 escalones y solo me detuve cuando atravesé el portón de la escuela y llegué a la acera jadeante, con el pecho ardiendo. No miré hacia atrás ni una sola vez, ni sé cómo llegué a casa. Corrí por las calles del barrio sin parar, las luces de los postes pasando como manchas borrosas. Cuando metí la llave en el portón, mis manos temblaban tanto que erré el agujero de la cerradura unas 3 veces. Entré a casa cerrando la puerta de golpe, sudado, con la respiración rasgando la garganta. Mi abuela estaba en la sala viendo la telenovela. Se volteó en el sofá y su expresión cambió de inmediato. No pareció asustada, sino seria, de una manera que nunca había visto. Me miró de arriba a abajo, vio mi estado y apagó la televisión con el botón. ¿Qué fue lo que viste? Su voz salió baja, firme. No era una pregunta de quien duda, era de quien ya esperaba la respuesta. No podía formar frases bien, las palabras salían quebradas. En la escuela, abuela, había un bulto en el techo, una sombra. Ella no me interrumpió, simplemente me guió hasta la cocina, me hizo sentar en una silla y me dio un vaso de agua con azúcar. Esperó a que mis manos dejaran de temblar. Quédate aquí, no salgas de aquí. Doña Aurelia desapareció por un instante y regresó con un huevo blanco en una mano y un ramito de hojas oscuras y muy olorosas en la otra. Reconocí la ruda. Se acercó a mí y con una tranquilidad que me asustó un poco, comenzó a pasar el huevo por mi cuerpo, de la cabeza a los pies, despacio, haciendo la señal de la cruz en mi frente, en mi pecho, en mi espalda. Mientras hacía esto, susurraba cosas. Eran rezos, creo, pero mezclados con palabras que no entendía. Un murmullo constante y rápido. Después, tomó un vaso, lo llenó de agua y rompió el huevo allí dentro. La yema cayó y quedó extraña, con unas manchas blancas y unos hilos que parecían telarañas. Ella miró aquello por un buen rato, con la frente fruncida. «Fue susto grande», dijo, finalmente, mostrándome el vaso. «Mal de ojo, de gente o de cosa mala. Tu alma casi se desprende, por eso la desesperación». Tiró el agua del vaso en el fregadero y luego vino con los ramos de ruda, pasándolos por mí como si estuviera barriendo, quitando un polvo invisible. El olor fuerte de la planta llenó la cocina. Por primera vez en aquella noche, sentí que mis músculos se relajaban. Aquel pánico que estaba en mi pecho comenzó a disminuir, reemplazado por un cansancio inmenso. Estaba protegido, o al menos era lo que quería desesperadamente creer. La protección de mi abuela funcionó por unos días.
Dormí la primera noche entera desde el accidente de mis padres. En la escuela, andaba por los pasillos sintiéndome más ligero, como si un peso hubiera salido de mi espalda. El frío no regresaba. La sensación de ser vigilado había desaparecido. Comencé a pensar que había terminado, que el rezo fuerte de doña Aurelia había resuelto el problema, pero aquella paz era frágil y no demoró mucho en acabarse. No regresó con sombras o sonidos, regresó por dentro, comenzó con los sueños. Toda la noche la misma pesadilla. Estaba en el pasillo oscuro de la escuela, pero las paredes parecían estirarse infinitas. Y al final del pasillo veía a un muchacho. La sombra que vi en el aula, pero ahora tenía una forma más nítida. Usaba el mismo uniforme que yo. Su rostro era un borrón, pero se podía sentir la tristeza que venía de allí, y solo se quedaba allí parado mirándome. No hacía nada, no se acercaba. Pero en el sueño, yo sentía lo que él sentía. Una soledad tan pesada, una desesperación tan profunda que parecía entrar en mi propio pecho. Al final del sueño, siempre extendía la mano en mi dirección. No era para atacarme, era una invitación. Peor que los sueños eran los pensamientos durante el día. Aquellas ideas antiguas de rendirse, de apagarse, regresaron con una fuerza que me asustó. Solo que ahora no parecían venir solo de mí. Era como un eco en mi cabeza, un susurro que sonaba casi como mi propia voz, diciendo que no había problema, que el descanso estaba cerca, que el dolor pasaría si solo tuviera el valor de dar el último paso. Decía que no estaría solo. Una noche, desperté de otra pesadilla, sudando frío, y no aguanté más. Fui hasta el cuarto de mi abuela, le conté todo, de los sueños hasta los susurros en mi cabeza. Ella me escuchó en silencio, su rostro envejecido poniéndose cada vez más serio y cargado de una preocupación que no había visto antes. «Ay, mi niño», suspiró, y parecía cargar un peso enorme en la espalda. Rezar para espantar es una cosa. El alma de él está aferrada a ti. Vio tu dolor y se reconoció en ella. No quiere estar más solo. Se levantó y comenzó a caminar de un lado para otro en el cuarto. Conversar con alma de quien se fue por cuenta propia es otra cosa. Es peligroso. No se juega con eso a la ligera. Pero no tenemos opción. Necesitamos volver allá y escuchar qué quiere. Necesitamos hacerle entender que tu camino no es el de él. Y fue así que un viernes por la noche nosotros dos regresamos a la escuela. Doña Aurelia conocía al vigilante nocturno, un señor que frecuentaba la misma iglesia que ella. Con una conversación tranquila en el portón, nos dejó entrar con la condición de ser rápidos y no encender muchas luces. Andar por aquellos pasillos oscuros, solo con la luz débil de la linterna de mi celular, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada crujido del edificio parecía un grito. Fuimos directo al aula del segundo B. El aire allí dentro estaba quieto y helado, exactamente como la otra vez. Doña Aurelia no perdió tiempo, sacó de la bolsa un puñado de sal gruesa y dibujó un círculo grande en el piso en medio del aula. Encendió una vela blanca en el centro y me mandó sentar dentro del círculo. «Pase lo que pase, Mateo», dijo, mirándome a los ojos. Y el modo en que lo dijo no dejaba espacio para duda. «No sales de dentro de ese círculo y no hablas con él. Solo yo hablo. ¿Entendiste?» Solo pude asentir con la cabeza. Ella se sentó en una silla del lado de afuera del círculo, de frente a mí. Cerró los ojos, respiró profundo unas 3 veces, y su cuerpo se relajó completamente. Pero sus dedos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla. La cabeza se inclinó un poco hacia el lado. El silencio en el aula era total. Entonces inspiró de nuevo. Un jalar de aire largo y tembloroso, y un escalofrío visible recorrió sus brazos. Cuando abrió la boca, la voz que salió no era la de ella. Era más joven, más delgada, y estaba quebrada por un llanto contenido. «Mi nombre es Fabián». Sentí un escalofrío horrible, una ola que congeló mis músculos. Era la voz de un muchacho. No aguanté más. La voz continuó saliendo de la boca de mi abuela, pero viniendo de otro lugar, de otro tiempo. Las burlas rasgaron mis dibujos, me encerraron en el baño todos los días, todos los santos días. Solo quería que parara. Lo hice aquí, en este mismo lugar. La voz falló.
tomada por un sollozo que parecía rasgar su garganta. No quería irme solo. Y te vi, te sentí. Tu tristeza es igual a la mía. Tú también quieres que todo pare, ¿no es cierto? La cabeza de mi abuela se levantó, y aunque con los ojos cerrados, sentí que me estaba mirando fijamente. La voz se volvió más íntima, un susurro desesperado. Podríamos quedarnos juntos aquí en paz. Nadie más nos molestaría. Aquel susurro, aquella promesa de paz en la oscuridad, fue la cosa más tentadora que he escuchado en mi vida. Por un segundo, una parte de mí quiso decir que sí, pero de repente la voz de mi abuela cortó el aire, ya no más como un eco distante, sino presente y dominante. Fabián, su voz sonó por encima de la otra, muy firme. Escucha mi voz. El sufrimiento de él no te pertenece. Él tiene una vida entera para vivir, y tú mereces encontrar tu paz. La luz no está aquí. En la oscuridad no vas a encontrar descanso. Se volteó en mi dirección. Y tú, Mateo, sé fuerte, mi nieto. Esta vida es tuya. Es un regalo. No la entregues a la tristeza. En aquel momento comenzó a rezar de nuevo. No eran más los susurros de antes. Eran oraciones de paso, palabras que hablaban de caminos, de perdón y de liberación. Pedía a los ángeles, a los guías, a quien quiera que estuviera escuchando, para que le mostraran al espíritu de Fabián la dirección de la luz, el camino de regreso a casa. Con cada palabra que decía, el frío en el aula disminuía. El aire, antes pesado y difícil de respirar, comenzó a volverse más ligero. Sentí una presión en mi pecho disolverse, como un nudo que finalmente se soltó. La voz que salía de mi abuela fue perdiendo la angustia, volviéndose más suave, hasta convertirse en un último suspiro, un soplo de aire que pareció llevar toda la energía de su cuerpo. Y entonces, silencio. Doña Aurelia se inclinó hacia adelante jadeante, y sus ojos se abrieron de repente. Parecía exhausta, como si hubiera envejecido mucho en aquel poco tiempo. Estaba pálida, pero me dio una sonrisa pequeña y cansada. Terminó, dijo con voz débil. Se fue, y sentí que era verdad. El peso había desaparecido, no solo el de su presencia, sino el mío también. Salimos de la escuela en aquel silencio de la madrugada, y por primera vez la oscuridad no me pareció amenazadora, parecía apenas quieta. Los meses siguientes fueron de una calma que no conocía. La apatía se fue, la tristeza del duelo disminuyó, se volvió más fácil de cargar. Mi abuela y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Volví a sentir el sabor de la comida, a prestar atención en las clases, a conversar con uno o dos compañeros. La vida poco a poco estaba volviendo a tener color. Pensé que me había curado, pero la verdad es que cuando una puerta de esas se abre, nunca más cierra bien. Me curé del dolor que me unía a Fabián, pero la experiencia me dejó una cicatriz, una sensibilidad que no tenía antes. A veces tarde en la noche, cuando la casa está en silencio, escucho un susurro en el pasillo que el viento no explica. Veo una sombra pasar rápido por la rendija de la puerta, una sombra que no tiene dueño. No es él, sé que no es él, es otra cosa, son otras cosas. Ya no siento aquel pánico aplastante, pero siento un escalofrío constante, una conciencia de que no estamos solos, nunca estamos. Ayudé a un alma a encontrar la paz, pero en el proceso perdí para siempre la tranquilidad de quien no sabe que el mundo de los muertos está aquí bien a nuestro lado, apenas esperando a alguien vulnerable lo suficiente para verlo. Bien amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo videos nuevos por aquí todos los días y estaré muy feliz de verte en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente te gustarán. Un abrazo de Derek y te veo por allá.